Buenas tardes. Esta tarde vamos a conversar con el economista Ricardo López Murphy. Ricardo es un economista graduado de la Universidad de La Plata, con una maestría en la Universidad de Chicago. Ha sido ministro de Defensa y ministro de Economía de la Argentina. Es un honor tener esta conversación con Ricardo. Buenas tardes, Ricardo. Un gusto de hablar con ustedes. La Digo, primera pregunta sería, ¿están ustedes también en aislamiento como buena parte de la población mundial? Eh, ¿Qué medidas ha ido tomando el gobierno en términos de ayudar a la gente a paliar esta situación, ¿no? bueno, yo creo que la pandemia en parte lo sorprendió al gobierno porque, dicho por el propio ministro de Salud, ellos creían que este problema iba a llegar más tarde y en ese sentido creo que las medidas de encerrarnos han sido muy duras y se han anticipado probablemente a otros países, pero yo creo que lo tomó al gobierno con una baja adquisición de test, de kit para hacer test. Y una de las claves en todos los países, sobre todo los países del este asiático que han sido más exitosos, o en Europa para aislar la población, ha sido haber adquirido un número suficiente de kits, porque eso te permite saber quién está enfermo, quién no está, y evitar un colapso de la producción de la magnitud que estamos sufriendo. Más o menos uno debería poder calcular que cada semana nos cuesta un punto del producto, por lo menos, y nosotros veníamos ya en una situación muy difícil, hace 2 años estamos en recesión y en parte el gobierno asumió con la idea de que ellos no podían hacer cosas. O sea, había una gran renuencia a enfrentar los problemas porque, bueno, parte de nuestro problema muy difícil de resolver es que el gasto ha crecido espectacularmente y Claro. eso nos ha llevado a una crisis a pesar de impuestos elevadísimos en materia de inflación, en materia de financiamiento, y por eso se ha cesado los pagos de la deuda en dólares jurisdicción local y se ha reestructurado en algunos casos la deuda en pesos, jurisdicción local. Lo único que se ha mantenido abonándose es la deuda jurisdicción extranjera. Pero en síntesis, Argentina llegó muy frágil, sin reservas, con muy bajas reservas, con alta inflación, con problemas de financiamiento y creo yo con una insuficiente provisión de kit para hacer, digamos, testeos. Por eso nuestros números de enfermados, de gente enferma, da poco, pero da poco porque testeamos poco. Entonces, Claro, yo ahora creo yo que creo que eso está pasando un poco en todo el mundo, porque en el hemisferio sur nos ha agarrado ya cuando en el hemisferio norte había una gran demanda para estos equipos, ¿no? Entonces, igual en el Perú estamos hace casi 20 días en una estricta cuarentena y tampoco, y digamos, el gobierno también quiere hacer esfuerzos por ampliar, por tener una mejor idea de la situación, cómo está evolucionando la pandemia, y es difícil, ¿no? no, Este, claro, yo creo que el costo es decir, creo que ahí todos tenemos una alta valoración de la vida, en particular los que ya son grandes como yo, porque sabemos que somos muy vulnerables la tasa de mortalidad sube después claro. de 60 años, sube mucho después de los 70 y mucho más después de los 80. En general es muy baja cuando uno va abajo de 50 años, Claro. extremadamente baja. Entonces, Pero, digamos, en términos, perdón, te interrumpí. no, entonces yo creo que hay un dilema entre cómo cautelar la salud y cómo evitar un desplome económico. Y a mí me parece que lo más importante es ver cómo rápidamente volvemos la gente a trabajar, por supuesto, protegiéndolo a los que tienen, digamos, ciertas dolencias que los hacen muy vulnerables o los que tienen mayor edad, pero el resto, ¿Y tú el, tienes alguna idea
de cómo podría ser ese proceso de retorno a la normalidad, digamos, quizás permitir que la gente más joven Bueno, yo creo que eso en parte es un mecanismo, mantener el distanciamiento, usar barbijo. eh, Creo que hay actividades que son más esenciales, los bancos, por ejemplo, porque nosotros tenemos una sociedad con mucha informalidad, entonces los bancos son como los oasis en el desierto. La gente va a tomar liquidez ahí. Si tú cortas los bancos, te ocurre lo que le pasó a Argentina, que fue una catástrofe el viernes pasado, que después de muchos días de tener cerrados los bancos, lo abrieron. Entonces todos los jubilados y pensionados fueron a los bancos, y colas de cuadra y cuadra, de la parte más vulnerable de la población. Después de haber hecho un extraordinario esfuerzo de cuarentena, soltamos a los más ancianos, una cosa, eso fue muy mala previsión, pero también fue no entender que los bancos son un servicio esencial y no lo puedes cerrar, a lo mejor tenés que trabajar con distancia, con procedimientos, con alcohol en gel en las puertas, con gente pasando la bandina en los zócalos y en los, digamos, o cloro en los picaportes, en las digamos. villas, claro, en las Yo zonas de tengo la acceso. sensación que el gobierno lo agarró poco preparado y quizá se dejó llevar por ese cierre que da la certeza de meterse en la cueva, pero que es muy malo para el futuro. Claro. Y digamos, en términos de la deuda, el gobierno tomó, entiendo, el fin de semana pasado la decisión de separar la deuda local, que como explicabas hace unos minutos. Contra lo que había dicho a todo el tiempo. O sea, Claro, entonces ha creado dos categorías de deuda. ¿Cómo, claro, cómo, todo cómo el ves, tiempo, cómo ves eso? O bueno, sea, hoy se valoriza más la deuda extranjera denominada en eh, dólares. yo diría que, a ver, yo creo que todo esto fue muy lento. Si había necesidades de reestructurar, uno no puede anunciar una reestructuración y tomarse 6 meses para hacerla. Claro. Si uno anuncia la reestructuración, tiene que hacerla inmediatamente. Y yo creo que esa demora eh, obedeció a todo un problema de todo el planteo. O sea, el corazón del planteo del gobierno es que esta economía crece muy poco. Lo cual es verdad, hace 46 años, al revés que ustedes, que crecemos al 1,4%. O sea, es una tasa de crecimiento extremadamente baja, 0,4 per cápita por año. Ahora, claro, si tú proyectas esa tasa de crecimiento y la proyectas porque parte de la idea que no tenés sistema financiero, que no tenés mercado de capital, no tenés sistema financiero porque incautaste los depósitos 5 veces, no tenés mercado de capitales porque incautaste los fondos de pensión. Sos una economía extremadamente cerrada. Tenés acumulado históricamente un déficit del sector público inmenso y no estás dispuesto a hacer muchas cosas sobre eso, es natural que tu perspectiva de crecimiento sea muy negativa. En ese contexto, claro, va a ser muy malo para todos, incluso para los acreedores. Ahora, planteo distinto sería, bueno, ¿por qué no miramos por qué la economía crece tanto menos que Perú, tanto menos que Chile, tanto menos que Uruguay? Es decir, debe haber preguntas ahí. Yo sospecho que eso está muy asociado a las reglas que tenemos, a las regulaciones que tenemos, a una economía muy cerrada, con muchos subsidios, con mucho corporativismo, y eso hemos pagado un precio inmenso por eso. Entonces, si nosotros agregamos a todos los precios que hemos pagado un problema de default en la deuda, nos va a ser mucho más difícil el acceso a la inversión, al nivel de actividad, sobre todo después que pase la pandemia, porque hoy en este momento todo está oscurecido por la pandemia. Claro, claro. Pero después que pase la pandemia, ahí sin acceso al mercado de capitales, va a ser todo muy complicado. Y creo yo que eso está en el corazón de la dificultad que estamos sufriendo. El hecho pasó, no tuvo la trascendencia que hubiera tenido en otro contexto, porque yo diría los canales de televisión, la opinión pública está agobiada por la pandemia. Pandemia y encierro del que no sabemos
cuál es el plan de sanidad, de seguridad y económico para salir de ella. O Claro, sea, claro. yo confieso, no tengo contacto con la figura del gobierno, pero confieso que no he escuchado una explicación de cómo salimos de esto. Claro, claro. Hace pocos meses nos vimos en Lima y tú comentaste que los últimos años, sobre todo en el gobierno anterior, no se llegaron a implementar las medidas que hubieran sido necesarias para poder comenzar con este nuevo gobierno ya con una economía mucho más abierta, como dices, ¿no? Entonces, la economía peruana, como bien dices tú, es muy abierta, tenemos unas reservas internacionales, hemos hecho las cosas muy buenas y esta tormenta perfecta en el mundo nos ha agarrado en un contexto en donde tendremos muchos recursos para Claro. mitigar o Bueno, disminuir este impacto económico, ¿no? es exactamente nuestro caso. Nos tomó en una gran fragilidad y con un estado de negación de los problemas. Por ejemplo, antes de la pandemia, uno de los argumentos era que no había espacio social, político para hacer reformas. Pero bueno, si no las puedes hacer cuando estás en una situación normal, ¿cómo las vas a hacer en una situación tan crítica como la que vivimos? Yo Claro, claro. tengo la sensación que va a ser muy duro para todo el mundo, muy duro para el mundo en su conjunto, pero para nosotros va a ser tremendamente exigente. ¿Por qué? Porque yo diría después de que esto pase, nosotros ya muy debilitados no vamos a poder afrontar ni los niveles de gasto público, ni las regulaciones, ni los criterios corporativos que hemos tenido hasta ahora. Si insistimos en ese camino, el empobrecimiento nuestro va a ser muy, muy, muy extremo. Claro. Hay que ver esto, vamos a tener un mundo que va a ser una caída de 10, 12, 13% del PIB per cápita, eso nos va a restringir la demanda, nosotros venimos de 10 años sin crecer y vamos a tener una caída, pongamos del mismo tono que el resto del mundo, vamos a estar al ingreso per cápita que teníamos a fines de los 90, digamos, con una crisis de gobernabilidad, porque cuando tú tienes un empobrecimiento tan grande, cualquiera sea el gobierno, el sistema económico, las características sociales, un empobrecimiento tan drástico genera unas tensiones enormes. Así que yo diría, estamos con una dificultad. A mí me parece que la lección de todo este tiempo debería ser: nos va a ir bien y vamos a tener una posibilidad de salir si nuestra economía se abre, si nuestra economía se vuelve más flexible, se vuelve más capaz de aprovechar oportunidades, porque va a ser un mundo para varias generaciones de mucho empobrecimiento. O sea, a ver si lo puedo explicar. Vos has tenido una caída, ese valle es irrecuperable, o sea, en el esquema intertemporal de ingreso, vos tenés ese pozo que te Claro. come un toque de capital, porque el capital que no usaste y el trabajo que no usaste es perecedero, no lo podés usar más adelante. Sí, claro. Y eso yo creo que va a ser para el mundo y para nosotros que estamos muy frágiles, muy, muy costoso. Entonces, el espacio que vas a tener para reiterar lo de ayer, yo creo que es muy bajo. Claro, claro. Digamos, Argentina es un país muy rico en términos de recursos naturales. Estoy seguro que quisiera ir terminando esta conversación contigo con algún grado de optimismo en términos de que, claro, habrá que ver cómo se procesa esto en Argentina en términos sociales, en términos de institucionalidad política. Nadie puede anticipar un poco el futuro y por eso los mercados están hoy día totalmente alterados, pero tú eres argentino, tú has vivido toda tu vida en Argentina, es un país muy rico. Si se alinean un poco los dioses en términos de hacer las cosas que tú has venido Sí, pidiendo que se hagan durante tantos años, deberían de poder salir sí. adelante, ¿no? Es verdad, en circunstancias así uno tiene que seguir la huella de Dios, o sea, tiene que ir viendo por dónde va el mundo. Eh, yo diría Argentina, yo no exageraría sobre los recursos naturales, porque los recursos naturales dependen mucho del capital humano que tengamos, del capital físico. Entonces, es cierto
que en un sentido muy amplio, nosotros no dependemos de remesas como otros países de América Latina. No dependemos del turismo como otros países de América Latina, que van a ser actividades muy dañadas. Sí. Tenemos commodities agrícolas que van a ser menos dañadas que las de ustedes, que las cupríferas o que las petroleras. Entonces, es cierto que hay un espacio, pero ese espacio depende de que organicemos nuestra vida social, económica e institucional, porque la clave del éxito es dar garantía, es decir, donde no hay derecho de propiedad no hay intertemporalidad, donde no hay un Estado de Derecho, una regla de la ley, no hay intertemporalidad. Nosotros necesitamos que se invierta, pero para eso hay que saber que los beneficios, el que puso los recursos los va a poder recuperar. Y eso Como es muy dices, el derecho a importante, propiedad, por supuesto. la estabilidad de reglas. Por eso se viene sin duda después que los que logren sobrevivir a esto, los que logren pasar este tremendo desafío, que yo creo que va a ser una enorme mayoría de la sociedad, porque las tasas de mortalidad no son tan extremas, digamos, va a haber un costo importante en vidas, pero digo, cuando esto pase, va a ser muy vital, como dices tú, que aprendamos la lección de Perú. Yo me acuerdo de haber visitado Perú en 1989, una situación desesperante. Luego, 30 años después, supo construir a lo largo de 30 años un sendero de gran prosperidad. Por supuesto, uno podría decir, sigue siendo un país pobre, sí, pero Pues, hay que y un país comparar, no hay que compararlo con Dinamarca, hay que compararlo con el Perú que era hace 30 años, ¿no? exactamente, exactamente. Bueno, Ricardo, ha sido muy agradable conversar contigo. Te agradezco mucho este tiempo que nos has dedicado y esperemos pues que una vez que pase esta pandemia podamos hablar sobre otros temas, ver cómo van a Claro. ser el manejo de la deuda, en fin. Te agradezco mucho por Después, tu tiempo. después de la pandemia, yo siempre le digo a la gente acá que me sigue y me toma como referencia, que después de las grandes tormentas hay un arco iris, y ojalá tengamos la lucidez de aprovechar ese arco iris para construir en libertad la prosperidad que da lugar a un ejercicio de una vida más plena, al ejercicio de los derechos civiles y humanos, a vivir en libertad, que en última instancia es la aspiración de todos los seres humanos. Un gran gusto de hablar contigo. Gracias, hasta luego. Muchas gracias.